Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Olmo Axayácatl y en el episodio del día de hoy les voy a hablar sobre los bonos de carbono. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan los mercados de carbono? Y cómo esta herramienta se puede implementar en el sector agrícola. Primero que nada, como todos nosotros sabemos, en la actualidad la conciencia ambiental a nivel global está alcanzando niveles que nunca antes se habían visto, lo que está impulsando cambios muy importantes en la manera en la cual operan muchas industrias, entre ellas, por supuesto, la agricultura, que por fin ha comenzado a establecer compromisos sociales y ambientales de largo alcance. Uno de estos compromisos es la reducción de gases de efecto invernadero. Estos gases que se emiten por la combustión de combustibles fósiles y que dañan a la capa de ozono. Estos gases contribuyen de manera importante al cambio climático a través de lo que nosotros conocemos como calentamiento global, que actualmente pues somos testigos de cómo una ola de calor está impactando de manera que se están rompiendo temperaturas récords en diversas regiones del planeta. Ahora, la agricultura es una de las actividades humanas que más está resintiendo los efectos de esta problemática que es el cambio climático, porque podemos ya ser testigos en diversas regiones de producción de cómo los eventos climáticos son cada vez más erráticos y extremos. Esto es justamente lo que implica un calentamiento global. No necesariamente que siempre vaya a hacer más calor, sino más bien que vamos a tener condiciones meteorológicas más extremas. Los fríos van a ser más extremos, los calores también, los vientos también, la precipitación, todo va a ser más errático y extremo, y esto, por supuesto, impacta de manera directa en los rendimientos agrícolas. Si nosotros estamos hablando de agricultura protegida, es decir, utilizar invernaderos, macrotúneles o algunas otras estructuras de protección, posiblemente podemos salvar alguno de estos impactos o en cierta medida, pero la realidad es que ni siquiera con estas estructuras podemos salvar la totalidad de un impacto que puede tener un evento climático errático y extremo. Y si nosotros hablamos de agricultura a cielo abierto, pues sin duda entendemos que tenemos nuestros cultivos completamente a merced de estos fenómenos meteorológicos. Ahora bien, la gran mayoría de industrias, en especial pues el sector primario donde está la agricultura, pero también está la ganadería, la pesca y algunos otros sectores o subsectores más bien, y también el sector secundario donde está la industria, tienen poco margen generalmente para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, dado que muchas de sus actividades implican utilizar combustibles fósiles de una u otra manera, algo que no se puede minimizar tan fácilmente porque pues al final de cuentas son sus procesos. Claro que toda industria puede comenzar a eficientizar sus procesos, pero al final de cuentas vamos a llegar a un punto donde ya no podemos nosotros, digamos, emitir menor cantidad de gases de efecto invernadero a la atmósfera, y es por ello que se establecieron los bonos de carbono como una posible solución. Ahora bien, ¿qué son los bonos de carbono? Este es un concepto que también podemos llegar a encontrar en la literatura como créditos de carbono, es exactamente lo mismo. Los bonos de carbono son un mecanismo internacional que busca impulsar la reducción de las emisiones contaminantes a la atmósfera, esto de manera global.
Los bonos de carbono constituyen uno de los 3 mecanismos que fueron propuestos en el Protocolo de Kioto allá por el año 2005 con el objetivo de reducir la emisión de gases de efecto invernadero. De manera general, para entender lo que implica un bono de carbono, hay que decir que estamos hablando del derecho a emitir dióxido de carbono a la atmósfera, porque si entendemos que existe a nivel mundial este derecho para individuos y empresas, entonces podremos entender por qué los bonos de carbono constituyen algo que puede ser comercializado en un mercado. Entonces, como les comento, con este mecanismo que son los bonos de carbono, pues básicamente el derecho a emitir dióxido de carbono a la atmósfera se convirtió en un bien canjeable, con un precio de mercado establecido. El objetivo que tiene todo esto es beneficiar a aquellas empresas que menos emisiones contaminantes generan, pues estas empresas podrán vender sus bonos de carbono en un mercado donde las empresas que no pueden reducir sus emisiones tendrán que comprarlos para poder tener ese excedente de emisiones. Al menos esta es la idea básica y general. Ahora, cada bono de carbono representa el derecho a emitir 1 tonelada de dióxido de carbono a la atmósfera, la cual se mide en dióxido de carbono equivalente, y este se traduce en un certificado de emisiones reducidas. Entonces, una empresa que tenga un certificado de emisiones reducidas, básicamente ese certificado la ampara para poder emitir a la atmósfera 1 tonelada de dióxido de carbono. Ahora, hay que hablar nosotros sobre los mercados de carbono, porque aquí es donde se pone interesante el tema. Si el objetivo de los bonos de carbono es compensar a quienes no emiten contaminación a la atmósfera de manera excesiva, pues obviamente nosotros entendemos que toda actividad humana genera estas emisiones, ya sea de manera directa o indirecta. Y aunque se pueden implementar acciones para reducir esas emisiones, como ya les comentaba, eficientizar de una u otra manera los procesos, la realidad es que en este caso en la agricultura hay muchísimas actividades en las que no puede ser posible la reducción de emisiones, por lo que a través de los bonos de carbono tenemos una manera de compensar esas emisiones apoyando proyectos que llevan a cabo otras empresas u organizaciones a través de los cuales están realizando actividades que ayuden a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. En este sentido, el mercado de los bonos de carbono funciona u opera de manera similar a cualquier otro mercado. Por una parte están los vendedores y por otra parte están los compradores. Los vendedores deben de garantizar que existen acciones como pueden ser la implementación de energías renovables, programas de reforestación y manejo forestal sustentable, tecnologías de captura de carbono, incremento de la eficiencia energética, por mencionar algunas, que existen estas acciones que avalan los bonos que están vendiendo, es decir, que avalan de alguna u otra manera que estas empresas o organizaciones están realizando estas acciones que ayudan a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Y por parte de los compradores, pues básicamente deben de garantizar el pago correspondiente a dichos bonos. Para entender un poco más esto, veámoslo con un ejemplo agrícola. Si nosotros pensamos en una empresa de producción agrícola, la cual de manera recurrente tiene que realizar preparación de terrenos, pues actualmente la preparación de terrenos, al menos en extensiones importantes, requiere de maquinaria pesada. Y la maquinaria pesada utiliza combustible tipo diésel, cuya combustión obviamente se va a traducir en la emisión de gases de efecto invernadero. Pero la empresa
pues no puede dejar de realizar esta actividad que es la preparación de terrenos porque es indispensable para su funcionamiento. Entonces, de manera reiterada va a estar contaminando. Ahora, esta empresa podría implementar un programa de reforestación para compensar las emisiones que su operación genera. Aunque claro, esto a la empresa como tal le restaría tiempo y requeriría recursos, por lo que muchas empresas mejor deciden pagarle, entre comillas, a una organización externa para que hagan acciones a nombre de ellos. No necesariamente pagar, sino me refiero a apoyar, incluso algunas veces de manera filantrópica, estas organizaciones. Por ejemplo, hay muchas organizaciones que se dedican a la reforestación y estas son apoyadas por muchas empresas justamente como una solución para mitigar la contaminación que su operación normal genera. Ahora, este es el principio básico detrás de los mercados de carbono. Las empresas pagan a otras empresas u organizaciones para que realicen actividades que compensen su huella de carbono, con lo que se busca impulsar un mercado verde, donde las empresas que más contaminan sean las que tengan que pagar, pues ya sea a las empresas que contaminan menos o también a organizaciones y empresas que impulsan iniciativas de compensación de carbono. El tema de pagar a una empresa que contamine menos está más en el lado europeo todavía, donde pues ya la normativa parece que comienza a indicar cuáles son los límites de contaminación, en este caso de gases de efecto invernadero, que una empresa puede emitir a la atmósfera. Y obviamente pues una empresa que exceda esos límites establecidos de manera gubernamental, pues va a tener que recurrir al mercado de bonos de carbono para comprar bonos y poder, digamos, completar de alguna u otra manera esas emisiones extra que van a generar. Mientras tanto, si hay empresas que no llegan a ese límite de emisiones, pues en teoría van a poder vender ese resto que les queda a las empresas que lo necesitan. Esto es como de manera general cómo funcionan los bonos de carbono y de hecho el principal mercado de carbono del mundo en estos momentos es el sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea. Ahora bien, los bonos de carbono no están exentos de polémica, porque hay quienes apoyan este sistema, pero también hay quienes están en contra. Los que apoyan los mercados de carbono indican que de esta manera aquellas empresas que contaminan en exceso van a tener que ser quienes paguen por estos programas de reforestación, de energías limpias, de reciclaje, etcétera, porque pues al final de cuentas tienen que cubrir esas emisiones que están aventando hacia la atmósfera de manera excesiva. ¿Y cómo la van a cubrir? Pues justamente con alguno de estos programas, que no van a ser ellos de manera directa quienes los implementen, sino que van a ser otras empresas u organizaciones, y quienes están a favor de esto pues también indican que esto ayuda a que las empresas se puedan mantener enfocadas en su negocio, en sus operaciones, mientras que otras empresas terceras u otras organizaciones terceras son las que con los recursos de estas empresas pueden de manera muy específica enfocarse a llevar a cabo todos estos programas de mitigación de la huella de carbono. Sin embargo, quienes están en contra de este sistema indican que básicamente el cuidado del medio ambiente se ha hecho un negocio. Y claro, pues al final de cuentas, una empresa que emita demasiadas emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, pues simple y sencillamente tiene que recurrir a un mercado de bonos de carbono a adquirir algunos bonos que cubran esas emisiones excesivas y pues básicamente están cubiertos. Entonces, de una u otra manera, el que exista esta herramienta también podría hacer que las empresas, en lugar de enfocarse a mejorar sus procesos y que estos contaminen cada vez menos,
pues básicamente podrían tomar la solución fácil, acudir al mercado de bonos de carbono, en este caso pues el que esté en su región o en su país, comprar algunos de estos bonos y cubrir con ellos su huella. Entonces, pues al final de cuentas ambas partes tienen algo de razón, lo que ha hecho que la discusión sobre este tema sea compleja e incluso que la implementación de mercados de bonos de carbono alrededor del mundo no se esté dando al ritmo que se esperaba, en este caso cuando se juntaron las naciones para firmar el protocolo de Kioto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que este protocolo se firmó hace 17 años y la realidad es que no ha ocurrido lo que se pensaba, que iba a proliferar una gran cantidad de mercados de bono de carbono alrededor del mundo. Claro, quizá todavía estamos en una etapa temprana de implementación, que es lo más seguro, porque al final de cuentas, pues teníamos que tener un primer ejemplo, como el caso de la Unión Europea, que ya les conté. Y en Estados Unidos ya hay algunos cultivos como es el trigo y como es el maíz y la soya, me parece, que ya están dentro de un mercado de bonos de carbono exclusivo para cada uno de estos cultivos, porque al final de cuentas pues esto se puede manejar de manera muy amplia a nivel país o a nivel región, o también se puede manejar a nivel muy micro con un cultivo específico. Ya para finalizar con este tema, algo que sí no podemos negar es que la cuestión de sustentabilidad apenas está comenzando a llegar a la agroindustria como un requisito que se suma obviamente a la calidad, a la inocuidad y pues ahora el tercer factor es la responsabilidad social, que es donde se incluye justamente el tema de la sustentabilidad. Y esto pues no ha hecho más que empezar. Seguramente en los siguientes años la sustentabilidad de la agricultura va a ser todavía más requerida y es muy posible que pues a lo mejor dentro de 5 o 10 años sí ya veamos una proliferación de mercados de bonos de carbono. Y pues nada, no me resta más que agradecerles a todos ustedes por estar ahí. Recuerden que yo los espero muy pronto con un nuevo episodio del podcast. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.